22 de mayo, hablamos en estos momentos de conflictos sociales, conflictos que por supuesto son bastantes, y cuando decimos bastantes estamos hablando de 209 conflictos sociales que están registrados, 160 activos y 49 latentes. Esta semana se intentaron nuevas mesas de diálogo, pero luego lo que hubo fue desacuerdo entre las comunidades, 6 comunidades de las mineras Las Bambas y también el Ejecutivo. ¿Qué dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez? Él dijo que el gobierno ha formalizado un oficio, sí, que plantea levantar el estado de emergencia si es que simultáneamente las comunidades levantan su medida de fuerza contra la minera Las Bambas. Ese es el panorama y de eso conversamos con Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Joana, Carlos, gracias por la invitación. ¿Cuánto puede complicar, señor Alvarado, o debilitar para poder utilizar una figura más textual, la estructura de un país, estos conflictos sociales? Bueno, la Defensoría del Pueblo considera que en los conflictos sociales siempre existe un riesgo de afectación o posible afectación de derechos. Están, por un lado, las personas que reclaman las demandas sociales, algunas con contenidos de derechos, de servicios públicos, pedidos de mejoras en convenios, entre otros, y por otro lado está cuando una inadecuada gestión del conflicto produce hechos de violencia. Y lamentablemente tienen un saldo en la afectación a la integridad y a la vida de las personas. Por otro lado, también los conflictos, siendo un hecho complejo, afectan la gobernabilidad democrática. Hemos visto los problemas en Chalhuahuacho, en otras zonas del país, donde no se puede, ya no hay una respuesta oportuna a todas las demandas sociales de la población. Por otro lado, también se afecta el desarrollo y la economía. Vista en el sentido amplio, la paralización de actividades económicas afecta no solo a la zona donde está el conflicto, sino a nivel nacional. Y por otro lado, finalmente, se desalienta la cultura de diálogo y paz que debe existir en un Estado democrático como el Perú. Ahora, señor Alvarado, por todo lo que nos dice, la solución de los conflictos sociales debería ser una de las prioridades del Poder Ejecutivo, ¿no? o del gobierno. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que no se está haciendo bien desde el Estado para la solución de estos problemas sociales que tenemos en nuestro país? Más de 200, como lo decía muy bien Joana. Mire, el caso de la gestión de la conflictividad tiene mucho que ver con el número 209, con la gestión del conflicto, pero en el proceso de diálogo. Estamos hablando de alrededor del 73% de los casos activos que están en proceso de diálogo. Nos referimos a 102 conflictos. Entonces, ahí hay mesas instaladas y que se les debe dar continuidad, y por otro lado, se tiene que ir avanzando en las soluciones. Porque no solo se trata de hacer convocatorias y aparecer en las crisis, sino que la gestión pública tiene que dar soluciones a los problemas y a los acuerdos que se van llegando, y no descuidar de estos. Entonces, no es poca cosa y debe ser una prioridad, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es necesario diseñar una estrategia nacional para combatir los conflictos, más aún en este contexto nacional e internacional de crisis que estamos viviendo y saliendo aún de la pandemia. Ahora, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo los acuerdos, señor Alvarado, antes planteados? Y se lo preguntamos porque hay diversas demandas que se están poniendo sobre la mesa, valga la redundancia, en estas mesas de diálogo. Se había dicho, por ejemplo, desde el Ministerio de Energía y Minas que se había acordado con Chalhuahuacho precisamente inaugurar el proyecto de la tercera etapa de electrificación. Se había coordinado supuestamente con Ocinermin y Electrosur Este, evaluar desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lo que sucede o el compromiso con las comunidades de Las Bambas afectadas en general. Entonces, ¿qué está sucediendo con estos compromisos, entre comillas, que se han puesto o se han intentado poner en mesas de diálogo en ocasiones anteriores y que aparentemente han quedado solo en eso, en palabra? De manera general, la información oficial da una idea de que hay 50% de compromisos todavía pendientes de cumplimiento en todos los procesos de diálogo con actas firmadas.
Respecto al caso de Chalhuahuacho, de Cotabambas, hay que distinguir que hay hasta 3 procesos de diálogo principales. Uno que tiene que ver con el distrito de Chalhuahuacho, donde está el gobierno, el compromiso de la municipalidades del gobierno regional de Apurímac. Otro a nivel provincial, donde incluso se diseñó un plan de desarrollo para la provincia de Cotabambas, y que todavía está en ciernes, y el que actualmente está en una situación de crisis con las 6 comunidades, dentro de las cuales está Fuerabamba y Huancuire. Sobre este último proceso hemos podido evidenciar algunas limitaciones en la organización del proceso de diálogo, porque se trata del problema principal, es el presunto incumplimiento de compromisos de la empresa minera Las Bambas. Entonces todavía, pese a que ha habido más de 4 reuniones, no se ha logrado acordar una agenda. Se ha estado discutiendo otros asuntos como el estado de emergencia, cuando el principal problema es el cumplimiento de los compromisos y hacer una verificación. Ya la empresa ha presentado su información al Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos pedido también como Defensoría del Pueblo información tanto a la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM como a la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para ver cuál es el trabajo que se ha realizado sobre este seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Pero yendo más allá, la Defensoría del Pueblo ya desde el 2019 ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto requerido para la instalación dentro de la Defensoría de una unidad de gestión de cumplimiento de acuerdos. Al ser un organismo constitucional autónomo, con más de 20 años de experiencia en la gestión de los conflictos sociales a nivel nacional, con 38 oficinas defensoriales y teniendo un talante fuera del gobierno, consideramos que podemos realizar esta función y ha estado como propuesta, pero aún no ha sido aceptada. Sí, señor Alvarado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo ha dicho que el gobierno ha formalizado un oficio en el que plantea levantar el estado de emergencia si las comunidades levantan su medida de fuerza contra la minera Las Bambas. ¿Le parece acertada esta propuesta o es solamente distractiva que lo aleja del asunto de fondo? La propuesta va en línea con el respeto a la legalidad, ¿no? El estado de emergencia es una medida constitucional y no se puede condicionar el diálogo a la paralización de actividades, la restricción del desplazamiento de personas. Ahora bien, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, ninguna de las partes se ha negado a dialogar. Por lo menos en las reuniones, en los mensajes públicos, no hay una negativa ni de la empresa ni de las comunidades a dialogar. Entonces, esta situación debe ser aprovechada y se debe persistir en el diálogo. En ese sentido, el oficio entendemos que va en esa línea. Pero no hay, digamos, una respuesta negativa, pero hay frases o comentarios como el jefe del gabinete, Aníbal Torres, diciendo que no va a ir hasta el lugar porque tiene temor a ser secuestrado o podría ser secuestrado. Y desde el otro lado, desde las comunidades, lo que dicen es que en muchas ocasiones esta intención de establecer mesas de diálogo llegan de un momento a otro y ellos no son comunicados a tiempo para poder asistir. O sea, son 2 frentes. Bueno, Chalhuahuacho y Pumamarca están a menos de 1 hora en carretera. No es una situación lejana de la convocatoria. El lugar de la reunión no es, digamos, el problema. Acá el problema es que se tiene que también trabajar con las oficinas de gestión de conflictos sociales. Hay una en la PCM, en el Ministerio de Energía y Minas, entonces esas oficinas tienen las competencias para justamente gestionar el conflicto, hacer un trabajo previo para que cuando llegue el ministro ya haya ciertos consensos y que se pueda establecer esto. Entonces, no es que no haya ido. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros ha estado en Chalhuahuacho. No se trata del desplazamiento, se trata del trabajo previo, eso nos dice. Así es, justamente el problema de la organización del diálogo y también algunas resistencias que estamos notando en las comunidades, porque pese a que no hay una falta de disposición al diálogo, sí consideramos que deberían haber cierta flexibilidad y razonabilidad para poder dar continuidad al diálogo. Las comunidades... Hay un trasfondo político, rápidamente le consulto, disculpe que lo interrumpa, ¿hay un trasfondo político para ustedes, para la Defensoría en esto?
No se puede descartar en general en los conflictos sociales intereses particulares a los que usted alude, pero si vamos a tratar los conflictos solamente como una actividad conspirativa, no hay un avance ni una gestión de los conflictos acertada. Tenemos que justamente dejar atrás ese ruido y pasar a atender los problemas de fondo, ir avanzando en la solución de los problemas y concertar en caso más urgente posible, canalizar este conflicto. De lo contrario, vamos a mantenernos en esas posiciones y solamente estamos generando que se puede haber un riesgo de intervención y de violencia, porque las comunidades todavía, la comunidad de Huancuire todavía está en la zona de la unidad minera Las Bambas, en Coyur. Entonces, hay una situación delicada en este momento para la actividad económica, y no solo de la empresa, también de los trabajadores de la empresa que son ajenos al conflicto, de las actividades económicas del distrito. Entonces estamos en una situación muy difícil para la gobernabilidad de Chalhuahuacho y a nivel nacional, por el impacto que causa la afectación a la actividad económica como es la minería. Esperemos que haya una alternativa de solución, porque es imprescindible en todo caso, señor Alvarado, que para solucionar un conflicto hay que tener voluntad y sobre todo hay que generar confianza. Muy bien, le agradecemos, agradecemos al señor Luis Alvarado. Adelante, por favor. Segundos para acabar. La Defensoría del Pueblo ha colaborado en la gestión de los conflictos, particularmente en esta región, y lo seguimos haciendo y estamos a disposición para poder contribuir de manera significativa, como lo hemos hecho, por ejemplo, en abril de 2019, justamente con la comunidad de Fuerabamba. Entonces, estamos presentes en la zona de conflicto y estamos a disposición para atender esta crisis. Muy bien, agradecemos al señor Luis Alvarado, comisionado de la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, muchas gracias. 8